Un decreto ley es una norma con un decreto ley es una norma con rango de ley que es expedida por el Poder Ejecutivo, generalmente el presidente, en situaciones excepcionales o de urgencia, cuando no es posible que el Congreso se reúna o legisle de manera oportuna. En este sentido, tiene el mismo nivel jerárquico que una ley, pero la diferencia clave es el procedimiento de su emisión. La ley es una norma aprobada por el Congreso siguiendo el proceso legislativo habitual: discusión, aprobación en cámara, sanción presidencial, etcétera. Y las leyes además son de carácter general y permanente. En el caso del decreto, estamos hablando de una norma emitida por el Poder Ejecutivo. ¿Quién? El presidente, un gobernador, un alcalde. Los decretos regulan temas específicos o administrativos, además que son más detallados que las leyes y su poder es inferior a las mismas, y son usados comúnmente para implementar y reglamentar leyes ya existentes. Cuando hablamos del decreto ley, aunque es emitido por el Poder Ejecutivo, tiene el mismo nivel jerárquico que una ley y se utiliza en circunstancias extraordinarias y debe cumplir dos requisitos. El primero, se expide en una situación de urgencia o excepcionalidad que justifique que el Congreso no pueda legislar. Y el segundo es que el decreto ley puede ser posteriormente revisado, modificado o derogado por el Congreso, ya que es un mecanismo temporal hasta que el órgano legislativo actúe. Ahora, ¿qué pasa con la normativa jerárquica? Tanto las leyes como los decretos ley tienen el mismo nivel jerárquico en el ordenamiento jurídico. Es decir, un decreto ley no es más importante que una ley, pero genera una actuación inmediata de parte del Ejecutivo proyectando controles y posibles cambios. Y un decreto normal tiene un rango inferior y está supeditado a las leyes y decretos ley para su emisión. Es decir, un decreto ley tiene más peso que un decreto común, pero no más que una ley. Les explico esto primero porque el decreto 920-2023 es un decreto ley. El presidente de la República tiene todas las facultades extraordinarias para llevarlo a cabo según el artículo 68 de la Ley 2277 de 2022. Y la Corte Constitucional, en su sentencia C-441 de 2021, decidió que una parte de la Ley 1609 de 2013 no era válida, pero dio tiempo hasta el 20 de junio de 2023 para que el Congreso creara una ley nueva. Esta nueva ley debía establecer cómo sancionar y decomisar mercancías en temas de aduanas y cuál sería el procedimiento a seguir. La razón por la que la Corte no anuló la norma de inmediato fue para evitar problemas y confusión mientras se esperaba la nueva regulación. Desde el CELA Empresarial de Smart Logistics de Colombia Limitada, les voy a comentar las consideraciones que llevaron a la aparición del decreto 920-2023 para reglamentar, fuera del decreto 1165, el régimen sancionatorio y de decomiso de mercancías, junto con sus 6 principios generales. Así que, bienvenidos. El Congreso, en la Ley 2277-2022, le dio al presidente de la República 6 meses para crear ese nuevo sistema de sanciones y confiscaciones en temas aduaneros. Así, el decreto 920 desarrolla esas facultades otorgadas al presidente y organiza las normas necesarias sobre sanciones y procedimientos relacionados con las aduanas. El decreto 920-2023 está estructurado en 5 títulos que explican qué sanciones y procedimientos aplican en diferentes casos, cómo se deben manejar las confiscaciones de mercancías y cuáles son los derechos de los involucrados en los procesos aduaneros. Se incluyen también normas para ayudar a las personas a cumplir con sus obligaciones aduaneras, brindando apoyo y evitando la reincidencia en faltas menores. Además, establece sanciones de acuerdo con la gravedad de faltas, desde las leves
hasta las muy graves. También se crea un comité que revisará los casos donde se confisquen mercancías, asegurando que se respeten los derechos de las personas. En general, el objetivo del Decreto 920-2023 es hacer más claro y eficiente el proceso de sanción y de decomiso en aduanas, adaptándolo a las necesidades actuales del comercio internacional. Con la aprobación de este decreto, las reglas anteriores sobre sanciones aduaneras quedan sin efecto, cumpliendo con lo que ordenó la Corte Constitucional. Mejor dicho, los títulos 14, 15 y 16, a partir del artículo 602 del decreto 1165 de 2019, no van más. El régimen sancionatorio, las causales de aprehensión y decomiso y los procedimientos administrativos en este momento son atendidos por el decreto 920-2023. Este decreto trae unos fundamentos orientadores que van a ayudar no solo a comprender su alcance, sino que van a orientar al usuario de comercio exterior en las actividades que realiza o vaya a realizar. El primero de estos fundamentos son los valores y guías que se siguen en todo el proceso de sanción y decomiso. Estos aseguran que el procedimiento sea justo y equitativo, siempre respetando la ley y los derechos de las personas involucradas. El segundo son las facultades de fiscalización. Este fundamento se refiere al poder que tienen las autoridades para revisar y verificar si las personas o las empresas están cumpliendo con sus obligaciones aduaneras. Y si no lo están haciendo, pueden aplicar sanciones. El tercero es el decomiso de las mercancías. Se trata de la acción de quitar o confiscar mercancías que están en incumplimiento de la ley aduanera. Este principio garantiza que las mercancías ilegales o en infracción sean retiradas para evitar daños al sistema comercial. El cuarto es el procedimiento aplicable. Este es el proceso que se debe seguir en todos los casos relacionados con sanciones y decomisos. Establece los pasos que deben cumplir tanto las autoridades como las personas afectadas para asegurar que el proceso sea claro, eficiente y justo. El quinto es la obligación de informar. Las personas o empresas tienen el deber de reportar y compartir toda la información requerida por las autoridades aduaneras. Y si no lo hacen, pueden enfrentar sanciones. Y el sexto es la independencia de procesos y responsabilidades. Este fundamento asegura que el proceso sancionatorio o de decomisos sea independiente de otros y que las responsabilidades de las personas o las empresas estén claramente definidas. Esto evita confusiones y asegura que cada caso sea tratado de manera justa y transparente. Ahora, el primer artículo del decreto es el objeto y ámbito de aplicación. Y ojo con lo siguiente, y es que tiene alcance internacional. Este artículo establece el propósito del decreto 920, el cual es regular el régimen de sanciones y el decomiso de mercancías en el ámbito aduanero. Además, indica el procedimiento que seguirá la DIAN para imponer sanciones y decomisar mercancías. El decreto es aplicable en todo el territorio aduanero colombiano, pero también toma en cuenta tratados internacionales que el país haya firmado. Incluso puede aplicarse en otros países de acuerdo con el derecho internacional, cuando se trate de procedimientos aduaneros bajo acuerdos binacionales o multilaterales aprobados por Colombia. Y el segundo artículo establece los principios generales. Este artículo menciona los 6 principios que deben regir la aplicación del decreto, además de los principios constitucionales y legales ya establecidos. Estos principios guiarán la conducta de la administración y de la autoridad aduanera en la ejecución del régimen sancionatorio y el decomiso de mercancías. El primero de estos principios es el de favorabilidad. Este principio dice que si hay un cambio en la ley que reduce las multas por una infracción aduanera
Antes de que el proceso esté finalizado, la DIAN debe aplicar la multa reducida. El segundo principio es el principio de legalidad. Nadie puede ser sancionado o verse afectado por un decomiso de mercancías si no existe una ley previa que regule la infracción cometida. Es decir, si una mercancía es decomisada, esto solo puede hacerse si la ley que regula esa infracción estaba vigente antes de que ocurriera el hecho. El tercero es el principio de prohibición de doble sanción por la misma infracción. Ninguna persona natural o jurídica puede ser sancionada dos veces por la misma infracción, ni puede decomisarse una mercancía más de una vez por la misma causa. El cuarto es el principio de tipicidad. No pueden imponer sanciones por actos o conductas que no estén específicamente descritos como infracciones en la normativa vigente. El quinto es el principio de prohibición de la analogía. Si una norma aduanera no menciona específicamente una conducta como sancionable, no puede aplicar una sanción basándose en una interpretación similar o cercana a otro caso. Y el sexto es el principio de eficacia. Las autoridades aduaneras deben asegurarse de que los procedimientos sean eficaces y logren sus objetivos, eliminando obstáculos formales y evitando retrasos innecesarios. Esto incluye corregir cualquier irregularidad para garantizar que se cumpla con el derecho material. Mejor dicho, que se protejan los derechos fundamentales. Estos principios garantizan que el régimen sancionatorio y de decomiso se aplique de manera justa, precisa y eficiente, protegiendo tanto los derechos de las personas involucradas como el cumplimiento de las normas aduaneras. Bien, espero que esta explicación hacia las consideraciones y principios del Decreto 920-2023, que regula el régimen sancionatorio y de decomiso de mercancías en las operaciones aduaneras, haya contribuido un poco a entender lo que desde junio de 2023 se ha venido trabajando. Antes de ahondar en qué es una sanción o multa, debemos prepararnos con las consideraciones que tienen las autoridades para actuar. Recuerden que desde SMART de Colombia podemos atender sus operaciones logísticas y aduaneras y desde CELA Empresarial tenemos capacitación permanente